son aportar a la transformación de las condiciones de desigualdades e inequidades existentes en relación a los derechos humanos de las mujeres, los varones y otras identidades. Promover desde la matemática y sus ámbitos cambios culturales a partir de acciones de sensibilización, capacitación y difusión en relación a los derechos humanos de las mujeres, varones y otras identidades. Promover acciones de discriminación positiva que tiendan a superar los problemas relacionados con las inequidades y el no reconocimiento de derechos. Desarrollar una investigación que permita recabar datos acerca de la situación de estudiantes, docentes, investigadores e investigadoras con el objeto de conocer las dificultades específicas en el desarrollo de sus estudios o trabajos en relación a problemas relacionados con la discriminación e inequidades de género expuestas entre la comunidad matemática. Analizar los efectos del sesgo de género en disposiciones generales de los diferentes órganos relacionados con la UMA. Construir un espacio de sensibilización y formación desde la perspectiva de género y violencias a través de la implementación de talleres, cursos, conferencias, etc., con especialistas en la temática. Aportar conocimiento, experiencias y visiones en la construcción de acciones y políticas integrales. Propiciar un espacio de articulación con diferentes organizaciones, grupos, movimientos y otras sociedades científicas de manera de favorecer la articulación, el conocimiento y las acciones en pos de transformar inequidades. Promover acciones para el apoyo de las vocaciones matemáticas en niñas y adolescentes y jóvenes. Visibilizar las posibilidades y los logros de matemáticas como modo de promoción de vocaciones. Diseñar y proponer proyectos de intervención para dar desarrollo a las líneas propuestas. Asesorar a la CD en los temas relativos y de acuerdo a los objetivos que se planteen oportunamente. La Comisión de Género tiene 5 integrantes y una red de referentes de género. Actualmente estamos trabajando en los siguientes ejes: visibilidad, organización de eventos, estudios de géneros y aspectos éticos. Para conocer más nuestro trabajo, ingresar a nuestra página web y visitar nuestras redes sociales. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la Conferencia de Género y Ciencia en el marco de la reunión anual de la Unión Matemática Argentina. Mi nombre es María Eugenia García, soy de la Universidad Nacional de La Plata y voy a presentar la conferencia en representación de la Comisión de Género de la UMA y de la red de referentes a nivel nacional. Les compartimos ahí un video que armamos con la intención de mostrar, de dar cuenta de los objetivos que tiene la comisión y de las actividades que venimos realizando, entre las cuales están las actividades en el marco de la reunión anual, esta conferencia, que es una conferencia plenaria que se viene haciendo con estas características desde el año pasado, y también aprovecho para invitarles, mañana martes de 18:30 a 20:30 vamos a estar haciendo los talleres de género y diversidad en el marco de la reunión para las personas que están inscritas en la reunión, y va a haber 5 talleres en simultáneo. Pueden inscribirse hoy durante todo el día en la página de la reunión, en la pestaña de actividades de género y diversidad. Bueno, estamos muy contentas, muy contentos de contar con la presencia de la doctora Danila Suárez Tomé. Danila es doctora y profesora en enseñanza media y superior en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es docente del Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires en las materias Nociología y Filosofía Feminista. Es docente del Seminario de Epistemología del Género en la Maestría de Estudios y Políticas de Género de la UNTREF y es becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones Filosóficas, SADAF-CONICET. Hoy nos va a hablar de perspectivas feministas sobre el impacto social de la pandemia de COVID-19 en docencia e investigación. Si quieren pueden ir haciendo comentarios durante la charla, preguntas en el chat, tanto de Zoom como de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube y después al final se las compartimos a Danila. Bueno, gracias Danila, bienvenida y gracias por aceptar y estar acá con nosotros. Gracias María Eugenia, gracias a todos por la bienvenida, por este lugar para charlar con ustedes. Y bueno, como dijo María Eugenia, vamos a estar charlando un poco sobre impacto social de la COVID en términos de género. E insisto en la cuestión del social porque se podría analizar obviamente desde el punto de vista médico-biológico, pero acá vamos a estar viendo específicamente cuestiones que nos interesan en relación con el impacto social diferencial en las mujeres. Les voy a compartir una presentación para que me vaya acompañando, para que ustedes puedan ir viendo. Cualquier comentario, consulta o pregunta, las vamos viendo hacia el final. A ver si puedo compartir acá.
Ahí se ve, bárbaro. Buenísimo. Quería comentarles antes que nada que esta presentación está parcialmente basada en un paper que publicamos con una colega que es bioeticista, Laura Belli, un paper que lo pueden encontrar en mi acta académica, que estaba linkeada en la página o googleando simplemente, que se llama Las pandemias no son indiferentes al género. Es un paper que escribimos ni bien se lanzó la pandemia y que con mucha, con mucha suerte académica conseguimos publicar un año después. Se aprobó rápido, pero porque hubo algunos mecanismos editoriales que fueron un poco más rápidos en los primeros momentos de la pandemia, pero se terminó publicando un poco más tarde de lo que hubiéramos querido, en donde hay algunas recomendaciones generales para aplicar, para perspectiva de género aplicada durante la pandemia, pero bueno, como estaba quedó ya, digamos, de alguna manera anticuado, solamente mi presentación se va a basar en parte en eso y en otra parte se va a basar en una serie de datos y evidencias que fueron apareciendo una vez cumplidas ya la primera y la segunda ola de la pandemia y que son relevantes para analizar el impacto social diferencial de género. Todas las referencias de los papers y de las investigaciones que no son parte de este primer trabajo que hicimos con mi colega Laura Belli están debidamente citadas en la parte inferior de las filminas, cualquier cosa para que ustedes puedan ir a chusmear, ¿sí? Quería dejarlo en claro para que se sepa de dónde va a salir toda la información que voy a estar compartiendo con ustedes. Bueno, el esquema de la presentación básicamente es así. Yo primero voy a hablar de por qué necesitamos herramientas feministas para el análisis social de la emergencia sanitaria de la COVID-19, y digo explícitamente feministas y no de género, y ya les voy a explicar por qué. En segundo lugar, voy a hablar del impacto social de la COVID en el sistema de cuidados, que es el sistema fundamental que vamos a poner de relieve para poder entender cómo impactó diferencialmente esta pandemia en las mujeres, y luego vamos a trabajar específicamente sobre una serie de evidencias en torno al impacto social en educación e investigación, es decir, en docentes e investigadoras en términos de género, así que también está estrechamente relacionados con la crisis del sistema de cuidados. La pandemia no se desarrolla en el vacío, sino en un contexto socioeconómico determinado. Y parece una obviedad decir esto, pero no lo es, porque las primeras respuestas tienden a olvidarse que los momentos de crisis, y especialmente estos momentos de emergencias sanitarias, acentúan, ¿sí?, desigualdades e inequidades que ya existían en el tejido de lo social, y que si nosotros no generamos propuestas y no tomamos medidas que puedan no profundizar, ¿sí?, las desigualdades e inequidades que ya existían, lo que vamos a hacer es básicamente volverlas peor, que fue un poco lo que se pudo ver en el caso del género en la pandemia de la COVID-19. Lo que se puede observar entonces es una magnificación de las desigualdades sociales preexistentes y una profundización de lo que las feministas llamamos crisis estructural de cuidados, tanto en la esfera doméstica como en el ámbito de la salud, ¿sí? Esta crisis estructural de cuidados, salta a la vista solamente si nosotros utilizamos herramientas feministas para analizar la pandemia. ¿Y por qué digo herramientas feministas? Esto es muy importante, porque no es solamente tener en cuenta la variable de género en nuestros análisis y en nuestros diseños de políticas públicas, por ejemplo, sino que tiene que ver realmente con utilizar herramientas de análisis que surgen de un interés político por hacer ver algo en la realidad que sin este filtro político feminista no puede ser visto. Ese es el caso de la crisis estructural de cuidados. Si no fuera por el intenso interés de la política feminista por poner el foco en el problema estructural de los cuidados en la sociedad, que ya vamos a ver más específicamente a qué se refieren, ¿sí?, no podríamos obtener soluciones para esta crisis, ¿sí? Porque este sistema de cuidados no es visible
por fuera, ¿sí?, de los intereses feministas que lo ponen como una dimensión relevante para ser observada. Y ya vamos a ver un poco por qué. Las actividades de cuidado, las actividades domésticas y las actividades reproductivas no representan para el sistema económico dominante tareas valorables. Son tan poco valoradas que de hecho justamente se hacen sin ningún tipo de remuneración económica. Es decir, que no se les asigna, ¿sí?, no se les asigna un lugar en el sistema de valoración que este sistema económico tiene, que básicamente es el de la paga, ¿no?, el de la moneda. Este soslayamiento repercute también en la valoración de las actividades remuneradas que están relacionadas con estas actividades de cuidado, estas actividades domésticas y reproductivas, que son el trabajo doméstico por un lado, la enseñanza por otro, y los servicios de salud en tercer lugar, que son áreas laborales feminizadas, que están ocupadas mayoritariamente por mujeres y son las que vamos a poner en foco, en especial la de la enseñanza, pero las tres que vamos a poner en foco en la charla de hoy. Entonces, vamos a ver el impacto social de la COVID en la crisis estructural de cuidados, por un lado, y luego en nuestros sectores de interés. Cuando hablemos de la crisis estructural de cuidados, en primer lugar vamos a hablar del caso de las cuidadoras informales y del caso del sistema de salud, también del trabajo doméstico no remunerado y de las trabajadoras de casas particulares. Y luego vamos a poner nuestra lupa en el sector de interés primordial para esta charla, que es el de la docencia, la investigación y la academia. Vamos entonces a hablar de esta crisis estructural de cuidados que va a ser transversal a toda la población femenina y todas estas ocupaciones feminizadas, ¿sí?, que si recuerdan son el trabajo doméstico, el trabajo en salud y la enseñanza. Antes que nada definamos qué son los cuidados. Y acá utilizo una definición de las economistas Corina Rodríguez Enríquez y Laura Pautasi, ¿sí? Cuando hablamos de cuidados, hablamos de aquellas actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y reproducción de las personas, brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad. Estas actividades incluyen el autocuidado, el cuidado directo de otras personas, la provisión de las precondiciones en que se realiza el cuidado, ¿sí?, por ejemplo, que esté todo limpio, que esté todo ordenado, que esté todo lo que tenga que estar para poder hacer la comida, para poder curar a alguien, para poder atender a alguien en general, y además la gestión del cuidado, es decir, sacar turnos con doctores, doctoras, hacer los esquemas de quién va a buscar a los chicos al colegio, quién va a cuidar al abuelo, etcétera, ¿sí? El cuidado permite atender las necesidades de las personas dependientes, sea por su edad o sea por sus condiciones o capacidades, pero también de las personas que podrían autoproveerse dicho cuidado, ¿sí? ¿Quiénes realizan este trabajo de cuidado? De acuerdo con Oxfam, los hombres poseen globalmente un 50% más de riqueza que las mujeres y ocupan con preponderancia a lo largo de todo el planeta los espacios de decisión políticos y económicos. Por el contrario, las mujeres contribuyen al mercado como mano de obra barata, en tanto tienen mayores probabilidades de ocupar empleos informales y más mal remunerados. Además de esto, las mujeres realizan más de 3/4 partes del trabajo de cuidados no remunerado a nivel planetario y constituyen 2/3 partes de la mano de obra que se ocupa del trabajo de cuidados remunerado. Recuerden que vamos a estar haciendo todo el tiempo este paralelismo entre las actividades no remuneradas y las actividades remuneradas. El valor económico del trabajo de cuidados no remunerados llevado a cabo por mujeres y niñas en el mundo equivale a un estimativo de 10,5 billones anuales. Es decir, que Oxfam considera que nosotros le pusiéramos un valor de moneda a estos trabajos e igualmente estaría todavía infravalorado, porque es posible que sea más que esto,
nos daría ese resultado en valor monetario, ¿sí? Dentro del feminismo se ha insistido en la estrecha alianza entre el sistema político patriarcal y el sistema económico capitalista para la explotación del trabajo de cuidados realizado mayoritariamente por mujeres, bajo la idea sexista de que por naturaleza las mujeres realizamos esta tarea por amor y no por rédito económico. Volvamos atrás. ¿Por qué las 3/4 partes, ¿sí?, del trabajo de cuidados no remunerados son realizadas por mujeres? Porque existe una ideología sexista que sostiene que por naturaleza las mujeres realizamos esta tarea por amor y por vocación y no por rédito económico. Con lo cual no tenemos ningún tipo de compensación por estos labores, porque son labores que no están valorados mediante el sistema monetario dentro del sistema capitalista, ¿sí? Y así es como se refuerza la alianza entre un sistema político ideológico que sostiene la sujeción de las mujeres y un sistema económico capitalista que necesita la explotación de este trabajo de cuidados intensivo femenino para poder asentar su esfera productiva, ¿sí?, sobre esa explotación. Por extensión, también sabemos hoy en día que los trabajos remunerados que se encuentran asociados al cuidado y realizados mayoritariamente también por mujeres son de los peores pagos del mercado. Esta doble situación, a la vez de explotación y de precarización, vuelve al conjunto de las mujeres un grupo económicamente vulnerable a lo largo de todo el planeta. ¿Cómo se expresa entonces la alianza patriarcado-capitalismo? Bueno, se expresa en este eje doble explotación-precarización. La explotación de las tareas de cuidado no remuneradas son luego extendidas en la precarización laboral de los servicios de salud, que son servicios altamente feminizados. La explotación del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres se extiende en el ámbito laboral hacia el trabajo doméstico remunerado de las trabajadoras de casas particulares. Y el trabajo reproductivo, que no tiene que ver solamente con gestar y parir, sino también con instruir y criar a las niñas en los estereotipos de género, ¿sí?, se extienden en la precarización de la enseñanza, rama también hiperfeminizada. Veamos algunos datos de trabajo doméstico no remunerado en la Argentina para poder ver un poco esta primera pata de la explotación del trabajo de cuidados de las mujeres, ¿sí? Las mujeres realizan el 76% del trabajo doméstico no remunerado, dedicándoles un promedio de 6,4 horas semanales, frente a un promedio de 3,4 horas semanales en varones. Las mujeres dedican más horas al trabajo doméstico no remunerado, aun cuando se compara una mujer que trabaja, es decir, que trabaja fuera del hogar y de manera paga, porque adentro de la casa también está trabajando, en una jornada completa, con un varón que se encuentra desempleado. Es decir, la mujer que trabaja afuera trabaja en su casa también 5,9 horas, y el varón desempleado trabaja solamente 3,2 horas, ¿sí?, en promedio. Las mujeres sin niños o niñas menores de 6 años a cargo realizan el 72,7% de estas tareas, mientras que quienes tienen 2 o más se hacen cargo del 77,8% de las tareas. Ahora, tenemos que tener en cuenta además el caso de los hogares monomarentales, en donde no hay 2 personas que podrían estar a cargo de las tareas de cuidado domésticas y reproductivas. El 36% de los hogares argentinos tiene una mujer como principal sostén económico. Y en aquellos en donde hay niños y niñas de 0 a 4 años, el 52,4% de las mujeres crían solas, ¿sí? 1 de cada 10 familias son monoparentales, y el 84% de estos hogares son en realidad monomarentales, pues están a cargo de mujeres. En estos hogares, además, la pobreza infantil es mayor en relación con la población general, y en caso de pobreza extrema se llega a duplicar el nivel general, constituyendo un sector sumamente vulnerable de la sociedad. Vemos el caso de las cuidadoras informales.
Las cuidadoras informales son todas aquellas mujeres que proveen cuidados, sea a sus familiares directos, a su familia extendida o a la comunidad, sin ningún tipo de remuneración pautada o esperada, ¿sí? El aporte de las cuidadoras informales a la salud global es mucho más importante de lo que se reconoce, y por eso necesitamos que el feminismo lo ponga en agenda, ¿sí? La reducción de las tasas de mortalidad en todos los grupos etarios durante el último medio siglo se debe en gran medida a la contribución subestimada de las mujeres a la salud y la atención social. Los mismos sistemas de salud que con frecuencia desatienden las necesidades particulares de las mujeres, en gran medida se sostienen en la actualidad gracias a que las mujeres cumplen la función de prestadoras de asistencia sanitaria, tanto en el sector formal como en el sector informal. Es decir, que no solo que son las mayorías de, por ejemplo, las enfermeras, las instrumentadoras, etcétera, sino que además son quienes se hacen cargo, ¿sí?, de las personas que necesitan cuidados y deberían estar adentro del hospital, en realidad afuera, ¿sí?, del hospital. Las tareas de cuidado no remuneradas, hiperfeminizadas e informales suelen absorber gran parte del impacto en periodos de crisis como las pandemias, profundizando esta crisis de cuidados. O sea que imagínense que si el caso de las cuidadoras informales y del sistema informal de cuidados estaba en rojo previamente a la pandemia, lo que se vio a partir del impacto de la pandemia fue una catástrofe total. El reconocimiento del impacto negativo en la salud y bienestar de las personas que llevan adelante estas tareas a menudo se pasa por alto. Y recuerden que cuidadoras informales es cualquier mujer que se esté haciendo cargo de la necesidad de cuidado de alguien cercano o no, de alguien de la comunidad, ¿sí? O sea que no importa que tenga otro trabajo, no importa el nivel educativo que tenga, digamos, estamos hablando de cualquier mujer que cumpla esa función, que nos puede pasar a muchas de las que estamos acá, ¿no? Esas ofician de enfermeras improvisadas, sostén emocional, gestoras de trámites y defensoras de la persona que tienen a cargo frente a situaciones en que se les niega o incumple algún derecho en salud. Por ejemplo, las luchas con las obras sociales por dar determinados remedios o determinado tratamiento y tener que mediar con la superintendencia y estas cuestiones que desgastan emocional y psíquica y físicamente a las personas que lo tienen que llevar adelante. Todas estas situaciones son de difícil manejo y deben sortearlas de la mejor manera posible, aunque no tengan ningún tipo de capacitación formal para hacerlo, ¿sí? Se supone que lo hacen por voluntad y por amor, y todo lo que necesitan para hacerlo se encuentra de alguna manera en nuestras naturalezas de mujeres, ¿no? Durante las emergencias, por supuesto, la falta de apoyo hacia estas tareas de cuidado se hace mucho más evidente. Medidas necesarias para controlar la transmisión de COVID-19, como el cierre de escuelas o la recomendación de que las personas mayores no salgan de su hogar, tiene un efecto diferencial en las mujeres, que son quienes proporcionan la mayor parte de la atención informal dentro de las familias. El aislamiento evidenció las desigualdades sociales entre los sexos debido a la persistencia en las desigualdades en el cuidado. Es decir, no podemos decir que generó nuevas desigualdades, sino que todas las medidas tomadas fueron a profundizar las desigualdades que ya existían. Es decir, el sistema no estaba preparado en más de un sentido para enfrentar una crisis de este impacto. Los hogares han tenido que solventar los requerimientos educacionales, de salud y de esparcimiento de niños, niñas y adolescentes, a la vez que los trabajos habituales de cuidado que ya tenían, ¿sí? Es decir, se sumó más carga de tarea de cuidados. Y han sido las mujeres quienes fueron primordialmente afectadas por esta situación. Acá estoy citando a un informe reciente de la CEPAL. En cualquier sociedad el cuidado puede ser provisto por la familia, el Estado, el mercado o la comunidad, ¿sí? Y en Argentina la familia es quien ofrece la mayor parte del cuidado, especialmente en la primera infancia. La pandemia profundizó este rol central de las familias en el cuidado infantil, y si tenemos cuenta que son las mujeres quienes realizan la mayor parte de las tareas de cuidado reproductivas y domésticas, podemos ver que justamente el rol de las mujeres se vio profundizado y empeorado.
De acuerdo con este informe de la CEPAL, tanto en la primera como en la segunda ola de la COVID-19, en 2020, las mujeres concentraron la mayor parte de las tareas del hogar y del cuidado, ¿sí? Y lo que encontraron fue que hay mayor participación de mujeres en estas tareas independientemente del nivel educativo de los grupos de hogares, que si bien hay variaciones que se pueden ver en el informe, hay una transversalidad del aumento, ¿sí?, de la carga del cuidado en las mujeres a lo largo de todas las esferas de la sociedad. En estas encuestas también, en este informe de la CEPAL, se observaron una clara predilección de los varones por la realización de tareas ligadas a la esfera económica y el comando de recursos, como hacer las compras, y a lo recreativo, como jugar con niños, niñas y adolescentes. Mientras que las actividades de atención del hogar y la familia, como cocinar y limpiar, y también la ayuda en tareas escolares, estuvieron mayoritariamente en manos de las mujeres. Es decir, que aunque pudo haber una repartija más equitativa entre varones y mujeres adentro de los hogares heterosexuales familiares del país, ¿sí?, mayoritariamente se alinearon con roles de géneros que ya estaban estereotipados, ¿no? La mitad de las mujeres encuestadas también sintió que dedicaban más tiempo a las tareas del hogar que antes de la pandemia, es decir, que había un componente subjetivo de sobrecarga psicológica y física con estos cuidados, ¿sí? Un porcentaje similar de mujeres menciona sentirse sobrecargadas por estas tareas. Y al indagar cuáles son las tareas que generaron sobrecarga, las mujeres argentinas decían que predominaba el cuidado de niños y niñas, la limpieza del hogar y la ayuda escolar. Justamente estas tres actividades, ¿sí?, que están a la vez feminizadas y que a la vez fueron tomadas mayoritariamente por mujeres antes que por hombres. En el 87% de los hogares relevados, los niños, niñas y adolescentes recibieron ayuda de la madre para realizar las tareas escolares, muy inferiormente de los padres y mucho inferiormente no necesitaron ningún tipo de ayuda o fueron auxiliados por hermanos, hermanas, abuelos o abuelas. Y en 9 de cada 10 hogares la educación a distancia supuso una intensificación del trabajo de cuidados asumido principal o exclusivamente por las mujeres. Visto este panorama rápido de la crisis de cuidados previo a la pandemia y posterior a la pandemia, vamos a ir un poco al tema de las desigualdades de género en trabajo, domésticos y servicios de salud, como esta segunda parte de la explicitación del impacto social en términos de género de la pandemia, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que en Argentina el grueso de la población de mujeres ocupadas se dedica a trabajos relacionados con los cuidados. 4 de cada 10 mujeres se encuentran ocupadas en el servicio doméstico, la enseñanza o la salud. Vamos a hablar del caso de las trabajadoras de casas particulares, que si recuerdan era la extensión de la explotación del trabajo doméstico no remunerado. Gran parte de las mujeres en situación de pobreza alrededor del mundo son empleadas como trabajadoras del hogar. Hay 67 millones de personas trabajadoras del hogar en todo el mundo, de las cuales el 80% son mujeres, y tan solo el 10% de las personas trabajadoras del hogar están protegidas por la legislación laboral general, en la misma medida que el resto de los profesionales, y tan solo cerca de la mitad goza de la misma protección en términos de salario mínimo. En Argentina, alrededor de 1,4 millones de personas está ocupada en el trabajo doméstico en casas particulares, y es una actividad casi exclusivamente realizada por mujeres, es decir, el 99,3% de las trabajadoras son mujeres. En total representan 8,1% del total de la población ocupada del país y el 17,4% de las mujeres trabajadoras. El 44,2% son jefas de hogar, y el 76,8% se encuentran en una situación laboral de informalidad sin goce de ningún tipo de derechos laborales. Veamos el caso de la segunda profesión feminizada, que es la del sistema de salud. Las mujeres representan el 70% de la fuerza laboral de la salud en el mundo y brindan atención a alrededor de 5.000 millones de personas.
Las mujeres solo ocupan el 25% de los puestos de toma de decisiones, es decir, que en general están empleadas en los estamentos más bajos del sistema laboral de salud, ¿sí? Y siguen estando segregadas en gran medida en trabajos de salud de menor estatus y peor remunerados, y en algunos contextos incluso bajo la amenaza constante de violencia, acoso, abuso, etc. Las mujeres que trabajan en salud se dedican mayoritariamente a actividades de cuidado como enfermería, pediatría o neonatología, y pocas se forman en especialidades consideradas como más masculinas, como pueden ser la cardiología, la cirugía o la investigación. En general, esto tiene que ver con la pobreza de tiempo que tienen las mujeres ante la desorbitada carga de cuidado que cae sobre sus espaldas. En la Argentina las mujeres además conforman el 60% de la fuerza sanitaria. Bueno, yo no tengo ni que explicarles el impacto tremendo que tuvo la pandemia en el sistema de salud, especialmente en las mujeres que están en el frente de la lucha contra la COVID, y tampoco en el caso de las trabajadoras de casas particulares, que la mayor parte de ellas quedaron sin ningún tipo de sostén económico durante los meses del aislamiento. Pero nos interesa focalizarnos en este caso en el caso de la docencia y la investigación, que es un poco el punto al que queríamos llegar. ¿Qué fue lo que pasó en la pandemia de COVID, en el impacto social en las mujeres que nos dedicamos a la docencia y la investigación? Tengamos en cuenta antes que nada que la docencia es en sí misma un área feminizada. En América Latina y el Caribe, el cuerpo docente está conformado mayoritariamente por mujeres. En la enseñanza preprimaria representamos el 95,5%, en la primaria el 78,2% y en la secundaria el 57,8%. En Argentina, 8 de cada 10 docentes somos mujeres. Y la brecha más amplia la brecha es más amplia en educación primaria que en educación secundaria, al igual que sucede en general en América Latina y el Caribe. Pero además tenemos que tener en cuenta que también es un sector ampliamente precarizado. Según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, que salió hace un par de semanas, las docentes tienen los salarios más bajos que otros profesionales con formación similar, ¿sí? Es decir, a nivel de formación, los salarios de las docentes tienden a ser más bajos, y en un ranking de 18 actividades que requieren nivel terciario o universitario, las docentes nos ubicamos en el puesto 15 en términos de salarios. Por el contrario, a diferencia de la docencia, la investigación en ciencia y tecnología no es un área feminizada, sino que es un área altamente masculinizada. La ciencia y la tecnología es uno de los sectores de la economía con menor participación femenina en el mundo, y en particular en América Latina. Esto estoy tomando un informe bastante reciente, de 2021 de la CIPEC, que trae algunos datos más frescos. En Argentina, Brasil y México, aproximadamente un tercio del total de personas ocupadas en los sectores relacionados con ciencia y tecnología son mujeres. Y las mujeres ocupan el 24% de los puestos en el rubro de ciencia y tecnología en Argentina, aunque son el 40% de los egresados de las carreras del sector. Tengamos en cuenta que, a diferencia de la docencia, la investigación en ciencia y tecnología tiende a tener trabajos y puestos mejor remunerados que los de la docencia, pero la docencia está feminizada y la investigación está masculinizada, con el cual el impacto es diferencial en ambos casos. En uno va a ser el impacto porque la mayor parte del cuerpo docente son mujeres, y en el caso de la ciencia, la investigación y la academia, va a tener que ver con una profundización de las desigualdades que ya existían hacia adentro del sector, ¿sí? Que ya vamos a ver cuáles son. Los estudios a nivel mundial muestran que las mujeres publican menos, obtienen menos subvenciones, tienen menos citaciones, ganan salarios más bajos y tienen menos posibilidades de que se les otorgue la titularidad o de un ascenso en comparación con los hombres.
Todos estos fenómenos tienen causas diferentes. ¿Por qué las mujeres publican menos? Probablemente depende del estudio que estemos analizando, pero en general la tendencia es a la pobreza de tiempo por la carga de cuidados desmedida que tenemos en la esfera doméstica. Obtenemos menos subvenciones y eso hace que tengamos menos ingresos de dinero, porque los equipos que tienden a tener mayores subvenciones o a ganar más becas o a ganar más premios, etcétera, tienden a estar liderados por hombres, ¿sí? Hay menos citaciones porque se nos lee menos y tenemos menos posibilidades de que se nos otorguen ascensos o titularidades también por una cuestión de pobreza en el networking, ¿no? En donde los varones tienden a estar más conectados entre sí para impulsarse a sí mismos, ¿no? Vamos a ver el problema del impacto, el problema de la pandemia y cómo impactó en la investigación. La pandemia también en ciencia y tecnología exacerbó las disparidades que ya existían, ¿sí? Y creó desafíos adicionales para las mujeres, especialmente para quienes tienen hijos o hijas, ¿sí? Es decir, se vio por sobre todo profundizado la penalización de la maternidad en el sector, que ya era un problema grave, ¿sí?, previamente a la pandemia y que en la pandemia se volvió catastrófico, ¿sí? En algunos campos la proporción de autoras en preimpresiones, manuscritos enviados y artículos publicados disminuyó durante los primeros meses de la pandemia y por lo menos todos los estudios que yo pude leer respecto a esto lo asocian directamente a la crisis de cuidados, por eso nos detuvimos tanto tiempo en la crisis de cuidados, porque es la clave explicativa de un montón de estos fenómenos que pudimos ver. Y además las madres, por sobre todo, sufrieron una caída un 33% mayor en las horas de investigación en comparación con los padres. Esta es una tendencia que sigue algo que ya se veía hace décadas prepandemia, que en la vida de los investigadores y las investigadoras, quienes son padres, siguen adelante con su carrera sin ningún detrimento de su productividad e incluso puede verse mejorada. Esto es algo que lo estudió la RACCIT en el caso de CONICET en los 90, mientras que las mujeres se ven retrasadas en sus carreras académicas por la maternidad e incluso hay tendencias a abandonarlas, ¿sí? ¿Qué pasó en el caso de la docencia en Argentina? En principio se pudo saber que solo 4 de cada 10 docentes tenían acceso a una computadora de uso exclusivo, con lo cual tenemos que tener en cuenta que siendo 8 de cada 10 docentes mujeres en la Argentina, no tenían los recursos necesarios para poder dar las clases a distancia que se necesitó durante todo el tiempo de aislamiento y cierre de escuelas, ¿sí? Se pudo saber también que 9 de cada 10 docentes destinaron más tiempo preparando las actividades escolares en el contexto de la pandemia que en la situación de normalidad. Obviamente porque hubo que hacer un aprendizaje feroz y muy rápido, ¿sí?, de herramientas de e-learning y otro tipo de herramientas para intentar subsanar la falta de la presencialidad, cosas que no tenían previamente y que tuvieron que adquirir de manera brusca, ¿sí?, al mismo tiempo que se iban aumentando sus cargas de cuidado personales, ¿sí? ¿Qué pasó en el caso de la docencia universitaria? Por suerte tenemos acceso a una encuesta bastante grande que se hizo sobre el impacto de la COVID en docentes universitarios argentinos, en donde participaron por sobre todo docentes ligados a las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y de quienes estuvieron encuestados, el 62% fueron mujeres. Las docentes encuestadas sostuvieron que realizaron un esfuerzo para adecuar sus cursos presenciales a una nueva forma virtual, utilizando herramientas de videoconferencia y plataforma de e-learning, y se manifestó, al igual que los docentes de otros niveles, un incremento en el tiempo dedicado a la docencia en comparación con los periodos anteriores al aislamiento, sumado a que hubo una precarización total de los salarios, es decir, que no hubo un aumento en relación al aumento del tiempo, ¿sí?, y que también se aumentaron las tareas de cuidado y tareas domésticas. Además de una mayor dedicación horaria, otras cargas laborales y emocionales repercutieron en una percepción de mayor estrés, ansiedad y angustia, también con un aumento significativo de dolores corporales.
El incremento del tiempo en las tareas laborales entró en tensión con el incremento de las tareas de cuidado del hogar y de personas a cargo. En los hogares en donde había niños y niñas en edad escolar, las tareas de cuidado se incrementaron con aquellas vinculadas al acompañamiento educativo, por ejemplo, de los hijos de las docentes. Entonces, las docentes tenían que estar a la vez enseñando a sus alumnos y asistiendo educativamente a sus propios hijos, ¿sí? Desde el plano personal, muchas docentes encuestadas manifestaron una baja sustancial en el tiempo de dedicación personal, lo cual repercutió también negativamente en sus niveles de estrés. ¿Cuáles son las conclusiones o la gran conclusión que podemos sacar de todo este recorrido? Que es posible sostener a partir de todos los datos que analizamos y muchos otros que están girando en torno al impacto social diferencial de género de la pandemia de la COVID, que esta pandemia tuvo un impacto social desigual en las mujeres a causa de la crisis preexistente tanto en el sistema informal y formal de cuidados. Esto quiere decir, tanto en el hecho de que los trabajos de cuidados reproductivos y domésticos siguen siendo explotados en el terreno de lo privado, como que sus extensiones en el área laboral, ¿sí?, paga, siguen siendo precarizados, ¿sí? Ambas esferas, la del trabajo no remunerado y la del trabajo precarizado, ¿sí?, pero remunerado, se vieron profundizadas gracias, ¿sí?, a la pandemia. Con lo cual no hubo una respuesta, de alguna manera, a la altura de los diagnósticos feministas que ya existían sobre esta crisis de cuidado. Muchas gracias. Gracias, Danila. Ahí están. Tenemos esta versión digital de aplausos de palmitas. Está bastante escaso las reacciones, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Súper interesante. Súper trágico, pero bueno. Sí, sí, Es la lo que verdad hay, que es sí. lo que nos cuenta la realidad. Me parece que vamos sintiendo, me imagino que las cámaras apagadas, pero que íbamos haciendo todas así, ¿no? Como sintiéndonos parte de eso que estás Sí, contando. la verdad que estos datos están muy, muy cerca, ¿no?, a nuestras experiencias, es decir, siendo docentes, investigadoras, quienes sean madres, quienes tengan gente a cargo, se habrán visto reflejadas, o sea, las estadísticas, digamos, hablan mucho de la experiencia que hemos atravesado y la cual todavía no nos pudimos Sí. salir del todo. Sí, siempre está bueno ver las estadísticas también como para reafirmarlo, ¿no? Porque a veces parece Sí. sino que una lo dice desde su lugar personal, pero bueno, no, es algo macro. Acá en el chat dicen que bueno, sirve de base para tomar medidas feministas. Por supuesto. Agradecen también, que se sienten totalmente identificadas, van poniendo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Mientras yo pensaba en esto de las políticas también, ¿no? Que comentan en el chat, que preguntarte qué opinás, qué te parecen, que en general las políticas suelen ser del tipo de discriminación positiva, ¿no? De cargos específicos para mujeres o de, no sé, pienso en ciencia y técnica, no sé, en CONICET o incluso en las universidades, estas cuestiones de agregar plazos más largos por año, por un año, por ejemplo, por hijo o hija nacido, en la cantidad de papers que se tienen, o qué pensás de esas medidas y también qué pensás y cómo superarlas, ¿no? También, porque a veces están buenas, pero se queda medio alrededor de eso las políticas. Sí, especialmente pensando en ciencia y tecnología, como vos decís, se suelen agregar, tenemos por suerte medidas afirmativas que nos dicen que, bueno, nos dan un año de changüí para que no quedemos retrasadas, ¿no? Pero son todas orientadas como a las mujeres, ¿no? Como para tratar de hacer control de años de algo que parece no tener solución, ¿sí? Entonces, está bien, son útiles en el corto plazo, pero en el largo plazo el problema sigue siendo el sistema de cuidados. La crisis de los cuidados está a la base de la explicación de un montón de fenómenos que intentamos emparchar con medidas de acción afirmativa, ¿sí? No hay razones misteriosas de por qué en dos investigadores, una mujer y un varón que viven juntos y tienen hijos, el varón investigador avanza con su carrera e incluso la mejora, y la mujer
No, incluso puede abandonarla. El misterio no existe ahí. El problema es la desigualdad en la carga de las tareas domésticas y de cuidado, ¿sí? Entonces, algunas, o sea, siempre hay que estar pensando modos de intentar hacer llegar a la equidad, ¿no? Por eso ponemos medidas de acción afirmativa, pero también tenemos que tener en cuenta que en el diseño de políticas públicas podemos pensar en medidas orientadas a atender lo más básico, ¿no? Bueno, un sistema nacional de cuidados que pueda descentrar el trabajo de cuidados de la familia y llevarlos hacia el Estado, llevarlos hacia el sector privado, es decir, empezar a moverlo, porque como ya les mostré, en Argentina la familia capta todo eso de cuidado, y decir la familia es decir la mujer, las mujeres, porque no solo son las madres, son las hermanas, por ejemplo, que se tienen que quedar a cargo de sus hermanitos más chiquitos, dejar la escuela, que se convierten después en las famosas nini. Hoy en día sabemos que, desagregado por sexo, las nini son mayoritariamente mujeres que se realizan, que se dedican desde que son nenas a hacer tareas de cuidado, ¿sí? Cuidar de sus hermanitos, de sus abuelos, de quien sea, mientras su madre, por ejemplo, va a trabajar, ¿no? Entonces, realmente es pernicioso el problema. El problema es enteramente económico, es un problema económico, ¿sí? Que está sostenido por una ideología política. Entonces, pensar en un sistema nacional de cuidado, pensar cómo descentralizar el cuidado de las familias, ¿sí? Pensar en cómo hacer que en el momento en que adviene una criatura en un seno familiar, el padre también se vea desentendido del trabajo productivo, por ejemplo, y no solamente la mujer, y obligarlo, porque lo que se ha visto en los países en donde se ponían, por ejemplo, licencias opcionales, era que siempre igual se las tomaban las mujeres. Entonces, la licencia familiar tiene que ser obligadamente, ¿no? Para padres y para mujeres, para así incentivar el involucramiento, ¿no? Para el repartimiento de las tareas de cuidado. No hay mucho misterio en esto. Las medidas afirmativas están bien, pero necesitan medidas de gran impacto más generales que atiendan al problema económico del sistema de cuidados. Bueno, acá también dicen, ni hablar de las disidencias ni cupo tienen en investigación. Obvio, sí, por supuesto. En el Zoom agradecen la charla, dicen que impresionante los números, siempre los números, ¿no? Y preguntan también, cuando haces mención a los salarios en educación, que son menores, ¿cómo lo consideras, ya que en Argentina a igual cargo, igual salario? No, dije menores en general, no menores de las mujeres, de los varones, sino esta es una, yo ahí les puse la referencia, no me puedo, Argentinos por la Educación, creo que se llama la organización, que suelen sacar varios informes, y en realidad en general, de todo el área docente, toda la fuerza laboral de trabajadores docentes, está en puesto número 15 de 18 profesiones consideradas que tenemos igualdad de formación, es decir, que la docencia está altamente precarizada. Y esto es un fenómeno que se ve en trabajos que son feminizados. No importa quién encarne, que quién sea trabajador, la trabajadora, los trabajadores, ¿sí? Importa que el área sea vista como un área femenina para que inmediatamente se desvalorice. Esto se llama segregación horizontal y pasa también en la universidad, pasa también en todas las áreas de producción de conocimiento, ¿sí? En donde las mujeres nos agolpamos, baja la percepción social del valor de esas áreas y baja también la remuneración que podemos obtener, el beneficio económico que podemos obtener dedicándonos a esas áreas, ¿sí? Es como que lo que tocamos se precariza de alguna manera. Sí, también entiendo que tiene que ver con que con igual incluso currículum o lo que sea, también al ocupar cargos de menor jerarquía por no presentarse a ascensos o por no obtenerlos, también en ese sentido se mide, ¿no? Yo no puse los datos de las universidades, pero hay un estudio que no es muy nuevo, pero tampoco tan viejo, creo que es de 2015, por ahí, en donde mostraba que el grueso de digamos, en la pirámide de las universidades nacionales, las mujeres estamos todas abajo, ayudantías, ayudante de segunda, ayudante de primera, jefa de trabajos prácticos, y arriba se va achicando cada vez más, ¿no? Llegando al resto
doctorado, en donde las mujeres solo ocupamos menos del 5% Ujú. de las universidades nacionales, ¿no? Entonces siempre estamos ahí, en la base de la pirámide, sosteniendo, ¿sí?, a quienes ocupan los cargos a los cuales no podemos acceder, sea por discriminación, porque puede haber una discriminación en, por ejemplo, la elección de currículums o lo que fuere, o Ujú, sea por opresión, porque como yo ujú, les mostré, el caso de la crisis de cuidados es un sistema de explotación en donde las mujeres estamos mayoritariamente oprimidas, ¿sí? Porque se nos asignan tareas, porque se cree que por naturaleza somos buenas para hacerlas, pero está bueno ujú, que ujú, diferenciemos los dos fenómenos, ¿no? Porque a veces las cosas pasan por discriminación y no necesariamente por opresión, ¿no? O por ujú, explotación. ujú. Gabriela, ¿estás levantando la mano? No, pensé que veía una manito ahí. Bueno, buenísimo. Sí, lo mismo la pirámide en los cargos de CONICET, ¿no? Totalmente, sí, bueno, algo Sí, que sí. la Raxita había empezado a mostrar Ujú, en los 90 y que se empezaron a implementar, por suerte, algunas medidas, pero el cambio siempre tiende a ser bastante lento. Aunque en ujú, América Latina por lo menos tenemos mejores números en Argentina que en otros países, pero bueno, es una alegría muy, muy menor. sí. Y a veces en matemática tenemos mejores números que en otras disciplinas también. Eh, ¿En serio, Filo? Vos sí. sabés, bueno, les voy a contar algo. Está bueno que cuentes esto porque hay un fenómeno bastante extraño, que es que matemática y filosofía son las dos áreas del conocimiento que a nivel mundial están más masculinizadas. Quiere decir que no solo es que la ocupan mayoritariamente varones, sino que la percepción social les asigna una serie de características tal que tienen que ver con la capacidad de pensamiento abstracto, que están Ujú, directamente asociadas a lo masculino. ¿Sí? Socialmente se les da, hay una percepción social de las matemáticas y de la filosofía de que son áreas hiperabstractas que solo pueden ser llevadas adelante por genios en ujú, ujú, masculino, ¿no? ujú. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, eso se ve en, por ejemplo, en filosofía, no sé los números en matemática, pero en filosofía menos del 27% de los doctorados alrededor del mundo son mujeres. Sin embargo, en Argentina somos más. O sea, Ujú, tenemos buenos números en filosofía ujú, y, bueno, tiene que ver también con una intensa actividad feminista de las propias ujú, mujeres dentro de los departamentos de filosofía ujú, y demás. ujú. Digamos, hay una historia local para contar. Pero si en matemática acá en Argentina también tienen buenos números las mujeres, está bueno contrastarlo. Sí, 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 sí. Hay que mirarlos en general siempre comparado con física, por ejemplo, que es mucho más masculinizada, y ahí Sí, se ve bien la diferencia y que por ahí son comparables porque están muy cerca las disciplinas, ¿no? Pero ahí se ve bastante diferencia, y sobre todo en cargos, por ejemplo, lo que tiene que ver en los departamentos locales, por lo menos yo en La Plata y en otros yo sé que también, en lo que tiene que ver con la distribución de cargos, ¿no? claro. Ahí también hay alguna diferencia. Acá en el chat dicen gracias por la claridad con que exponés lo que vivimos día a día. Cuando se ponen números nos sentimos más contenidas, ¿no? Buenísimo. Bueno, El no sé si fetiche del alguien más. número. Sí, sí, sí. Bueno, acá en esta charla, en este congreso en particular, nos gustan bastante los números. Si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden abrir el micrófono también. Esta cosa de la virtualidad se volvió medio. ¿Mm? Bueno, muy interesante. Estaría bueno tener después, bueno, igual quedó grabada, pero las referencias, ¿no? Porque hay muchos de los estudios que está bueno para mirar con Sí, cuidado y con obvio, te las detalle. mando Ujú, de una. para que los chequen. Buenísimo. Bueno, le agradecemos una vez más entonces a Danila, gracias por compartir estas ideas y por acompañarnos en este encuentro. No, por Gracias. favor, muchas gracias a ustedes. Ahí van otra vez los aplausitos. Gracias a todos por estar. Gracias. Hay muchos agradecimientos en el chat. Buenísimo.